Hola, mi nombre es Viviana Tasso y hoy quiero contarte acerca de mi experiencia con respecto a la glándula tiroide. En internet tenemos mucha información en cuanto a el tratamiento, cuáles son las causas, acerca de lo que es el operatorio, el postoperatorio. Hay muchísima información. Ahora, no todos los vivimos de la misma manera o el proceso lo transitamos de la misma forma. Entonces, yo lo que quiero con este mensaje que voy a transmitir a través de este video es, ya sea una enfermedad como lo que es la tiroide o cualquier otra enfermedad por la cual estés pasando, puedas tomar algunos tips y te sean de ayuda y de utilidad para poder transitar el proceso con mayor liviandad, con mayor fluidez. Entonces, bueno, acá es donde quiero empezar a contarte un poco cómo fue toda mi historia. Y me voy a ir un poco en el tiempo hacia atrás, ¿no? En la edad de 14, 15 años me detectaron bocio. Para ello estuve medicada un año aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, pero sí estuve medicada con T4, que muchos de los que son hipotiroideos o hipertiroideos consumen la T4. Bueno, en ese caso yo por un lapso de tiempo lo estuve tomando para esa enfermedad. Una vez que me dieron el alta, la endocrinóloga en su momento me dijo, bueno, en el momento en que quedes embarazada, tenés que hacerte controles, chequeos, porque puede haber alguna variación con respecto a la hormona. Así fue. Hace 14 años me quedé embarazada y comencé con un endocrinólogo a hacerme chequeos anuales. Lo que fueron los valores siempre anduvieron bien, nunca llegué ni a tener ni un hipotiroidismo ni un hipertiroidismo. Con el paso del tiempo se empezaron a detectar unos nódulos y se siguió haciendo el control. En un momento, hará unos 5 o 6 años, me hice una biopsia a uno de los nódulos que como que simulaba estar sospechoso y salió todo bien. El año pasado, en el año 2022, me acerco a mi endocrinólogo como lo hacía todos los años, me hace los estudios, ecografía, todo perfectamente. Y a sugerencia de una amiga, hago una interconsulta con otra endocrinóloga, lo cual deja pasar unos 5 o 6 meses y me dice que me acerque con nuevos estudios que ella me recetó. Para todo esto ya estábamos hablando agosto del 2022, me acerco. Cuando me hacen ya la ecografía, la ecógrafa me dice que había un nódulo que era sospechoso y que era muy probable que lo íbamos a punzar. Dicho y hecho, día del turno con la endocrinóloga me dice, bueno, vamos a punzar este nódulo para ver qué información nos trae. Entre que sacas turno, vieron cómo es un poco esto de los médicos, a veces los tiempos son distintos a los que queremos que sean. Y como por octubre, fines de octubre, voy con la punción, o sea, ya con el resultado de lo que había dado, y salió que tenía un grado 5. Esto no es cancerígeno, pero había altas sospechas, entonces había que sacar el nódulo. Por lo que mi endocrinóloga me recomendó
hacer la extirpación de la glándula y me deriva a una cirujana. En el mes de noviembre me acerco a la cirujana y bueno, evacuando dudas y demás, le consulto hasta cuándo tenía tiempo para sacarme la glándula y me dio tiempo hasta febrero del año 2023. Desde que fue esa fecha, noviembre hasta febrero, he dedicado ese tiempo pura y exclusivamente a mí, a mi salud, a ir hacia adentro. Y les digo que después un poco más, pero bueno, no me quiero adelantar, vamos con el paso a paso. En noviembre, bueno, al enterarme acerca de esto, empiezo con un tratamiento psicológico para poder llevar adelante, digamos, todo lo que es el proceso. Paralelamente, con terapias alternativas, como fue la biodecodificación, constelaciones y a su vez todo lo que yo misma podía trabajar en mí, como es el péndulo hebreo, Reiki, bueno, canalizaciones en cuanto a la información de qué era lo que yo tenía que soltar o hacia dónde tenía que enfocar mi energía. Fueron unos meses en donde fui descubriendo muchas cosas. Lo que es la glándula tiroides tiene que ver mucho con la comunicación, ¿no? Con lo que hablamos, con lo que decimos, con esta verdad, ¿no? Con qué verdad me comunico yo ante un otro. Y de qué verdad me estoy haciendo cargo, ¿no? Si de mi propia verdad o me estoy haciendo cargo de verdades que vienen dentro de mi linaje, o sea, verdades que hasta quizás no me correspondían transmitirlas a mí. Entonces, bueno, toda esa información fue surgiendo a raíz de todo este trabajo que fui haciendo conmigo misma y con otras personas. Y fue así que llegó el mes de febrero. Consulté antes de operarme hacer nuevamente una ecografía para ver si seguía todo igual o si había habido alguna modificación o alguna variación, porque sucede que hay muchas personas que no llegan a operarse porque pueden transmutar la enfermedad. Evidentemente yo tenía que llegar a la instancia de que me extirpen, me saquen la tiroidea, porque si bien hice un trabajo muy fuerte y muy profundo en esos tiempos, después de la operación seguí trabajando intensamente y hasta les diré que mucho más intensamente. Entonces por eso acá hago como un paréntesis y les digo que nunca bajen los brazos, que nunca se detengan, que nunca dejen de hacer todo aquello que les sea útil a ustedes, ¿sí? No bajen los brazos, sigan hacia adelante, sigan, porque atrás de todo esto que nos va surgiendo a cada uno de nosotros, hay un plan mayor, hay un plan y por algo suceden las cosas. Entonces no tenemos que desanimar porque después no vamos a tener algo. En mi caso no iba a tener nunca más la tiroide y voy a tener de hecho que depender de por vida de una pastilla para que me regule. Pero bueno, como les digo, mi enfoque no estaba en eso, sino que mi enfoque estaba en sanar qué había detrás de esta información que me traía este nódulo, por lo cual yo tenía que sacarme toda la tiroide. Y ahí fue que
En el mes de febrero me acerco a la cirujana, repetimos la ecografía y salió todo igual. Programamos la fecha de cirugía para el 10 de febrero del 2023 y ese día que llego a la clínica, para todo esto, algo creo, por lo menos para mí, importante, es no investigué acerca de cómo era la operación, ni qué me producía, ni cuáles eran los efectos, ni qué me iba a pasar, nada. No averigüé absolutamente nada, porque yo quería pasar y vivenciar lo que yo tenía que experimentar. Ahí fue que llevé al día de la operación. Salgo de la operación, todo bien. Al día siguiente me dan el alta y luego voy a mi casa y ahí empieza, digamos, el proceso de recuperación. En cuanto a este proceso de recuperación, si bien estuve 3 días durmiendo prácticamente sentada porque era mucho el malestar que sentía, digamos, en la parte de la garganta, estaba con una venda, un apósito, y lo que más, digamos, me hacía como sentido era el dolor en lo que es la parte de la cervical. Porque para operarte ponen la cabeza en posiciones que no son las frecuentes que usamos, entonces se te contractura, digamos, toda la parte cervical alta. Durante varios días estuve tomando miorelajantes, a su vez también, calcio y todas las pastillas que te dan, digamos, postoperatorio. Una vez que pasaron esos días de tanto dolor en la cervical, fue más que nada seguir transitando el proceso de recuperación. Sí, una de las cosas que me pasaba era que me costaba, digamos, mirar así, hacia los costados. Eso no lo podía hacer, me costaba muchísimo. Y por ende tampoco podía manejar, no podía hacer fuerza, digamos, eran todas recomendaciones que me había dado ya la cirujana. Pero bueno, fui transitando bien el proceso. En sí tenía ese malestar, pero de lo que es la garganta, pero lo fui transitando bien. Unos días después, para todo esto, cerca del 19 de febrero, empiezo a ver en mi lado izquierdo del cuerpo como unas ampollas. Me acerco a un médico clínico y me diagnostican herpes zóster, también conocido como culebrilla. Esto se da, tenía tanto en la parte de adelante del pecho como en la parte de atrás en la espalda. Esto se da en algunos casos en donde hay excesivo estrés y era como muy... estaba como muy relacionado después de la operación que me haya aparecido eso. Para lo cual, me recetaron vitaminas para tomar y me tenía que poner una cremita localizada para matar ese herpes que tenía en el cuerpo. Y después de esto, lo que sucedió es que, ya no tenía la tiroide,
tenía que esperar el resultado de la biopsia y más o menos el 23 de febrero ya empecé como a sentir como poca energía, que ya no tenía tanta fuerza o fuerza como tenía antes. Me costaban hacer un poco más las cosas y para todo esto tampoco podían comenzar con la pastilla de la tiroide porque venía otra instancia que era la instancia de radioiodo. Entonces, para hacer el radioiodo había que estar 2 semanas mínimo hipotiroidea. Entonces, como tenía que esperar el resultado de la biopsia y después tenía que ir a la instancia de radioiodo, no me habían medicado. Por lo que, bueno, día a día el cuerpo cada vez se iba debilitando más porque la reserva que yo tenía en cuanto a lo que había generado mi tiroidea se iba disipando y se iba disminuyendo, entonces cada vez me costaba hacer mucho las cosas y era como llegaba una hora de la noche en donde era como que se apagaba la luz y digamos, hablando internamente, era como un interruptor que se me apagaba la energía y automáticamente mi cuerpo todo expresaba ese cansancio, ¿no? En donde mi corporalidad se me iban los hombros hacia adelante, como esa como fatiga, ¿no? Como cuando se nos desvanece el cuerpo y quedamos así, todos fatigados, todos haciéndonos como una bolita. Esto me pasó durante bastante tiempo. El día 25 de febrero comienzo a estar como más débil y con hormigueos en lo que eran las piernas, los brazos, pero era por momentos que tenía ese hormigueo, no era que todo el tiempo tenía ese hormigueo. Sí me costaba un poco más levantarme, tenía como mentalmente esta sensación, ¿no? De querer hacer cosas, de querer crear, limpiar, ponerme a estudiar, quería de todo, mentalmente re. Ahora, físicamente el cuerpo no me daba. Y día a día que iba pasando era cada vez mayor la debilidad que iba teniendo. Luego están los resultados de la biopsia y ese resultado se lo llevo a la endocrinóloga donde, bueno, me explica un poco el proceso y que tenía que ir a la instancia de radioiodo porque en muchas oportunidades, ¿no? En esto que se extrae la glándula, en mi caso, algo que no les dije, fue total. No estaba la opción de sacar una parte porque había rasgos de cáncer. Entonces se decidió sacar absolutamente toda la tiroides. Entonces ahí es que ella me explica de la próxima instancia es hacer el radioiodo. Para esto estábamos a fines de febrero y ella me explicaba esto que para hacer el radioiodo yo tenía que estar 2 semanas hipotiroidea, o sea, sin consumir ningún tipo de pastilla. Por ende, si yo empezaba a tomar las pastillas ahí, después se me iba a aletargar, digamos, en cuanto al tiempo para hacerme el radioiodo. Por lo que, si bien ella me recetó ahí la pastilla, porque como ella no daba el radioiodo, sino que tenía que ir a otro endocrinólogo que era especializado en eso, ahí tenía que evaluar yo cuánto tiempo tenía
y si estaba la posibilidad de tomar o no las pastillas. Por lo que salí del turno de ella y me fui a sacar turno con el otro endocrinólogo y me dio fecha para el 10 de marzo para verlo y llevarle, digamos, estos estudios. Y otros estudios de sangre que también tenía que sacarme para llevarle. Como del 25 al 10 no había tanto tiempo, entonces decidí no tomar la pastilla y esperar a ese turno para después hacer la programación del radioiodo. Por lo que mi cuerpo día a día iba cada vez debilitándose cada vez más. Entonces llega el 10 de marzo, voy a hacer esta consulta con el endocrinólogo y ahí es donde él me da turno para el 19 de marzo hacer el radioiodo, en donde ahí tenía que permanecer durante 5 días aislada. Lo cual les voy a comentar después en otro video cómo fue el paso a paso de esos días estando internada y van a ver, digamos, mi proceso, porque fui como día a día haciendo un video como para que vayan viendo mi estado. Y como faltaba una semana, bueno, continué sin tomar la levotiroxina, por lo que llegué aproximadamente a un poquito más de 40 días sin tener la tiroide y sin tener una pastilla, digamos, que regule. Entonces ahí fue que se sintió, digamos, el cuerpo muy débil, el pelo se me empezó a caer, bueno, sequedad en lo que era la piel, y más aún se intensificó todo después acerca del radioiodo. El radioiodo, la función de hacer ese otro paso es que en muchas oportunidades quedan secuelas o quedan restos de determinadas partículas y demás. Entonces con el radioiodo lo que se hace es tomar ese líquido y cualquier resto que pueda llegar a haber quedado se mata, se elimina. Así que bueno, esa fue la otra instancia que después se las voy a compartir. Así que más que nada quería contarles acerca de todo este proceso. Obviamente que como todo ser humano uno tiene altibajos. No les puedo decir que fue algo fácil, pero sí algo que predominó, digamos, en mí es esto de, bueno, a ver, ¿qué es lo que me dice mi cuerpo? ¿Qué es lo que me está diciendo hoy? ¿Qué es lo que necesito? Y si no puedo hacer, no sé, más que barrer una habitación, bueno, barrer una habitación nomás y la otra habitación la barro al día siguiente. Como para darles un ejemplo, ¿no? Es esto de escuchar qué es lo que el cuerpo necesita, qué es lo que el cuerpo está pidiendo, y en función a eso ir haciendo. Y esto lo podemos llevar a cualquier situación de nuestra vida. ¿Qué tanto nos estamos escuchando? ¿Qué tanto nos estamos priorizando? Entonces, para mí fue eso, fue priorizarme, fue terminar de decir, bueno, acá estoy, y cuán disponible estoy para mí y cuán disponible estoy para los demás. Hoy en día tenía que estar disponible para mí y lo sigo estando disponible para mí. Creo que si bien yo antes ya tenía como arraigado esto de, bueno, priorizarme, pero con el paso de todo este proceso que transité con la tiroidea, es como que se intensificó muchísimo más.
Y ahí me di cuenta que esto de dejar de poner expectativas en un otro, ¿no? Para hacer algo o para concretar algo. Y poner esas expectativas en realmente lo que el corazón y lo que el cuerpo quiere. Así que un poco es animarlos a esto, a que no se dejen de escuchar, no se dejen de ir hacia adentro y escuchar qué es lo que le dice su corazón, qué es lo que le está dictando su alma, qué es lo que su cuerpo quiere hacer. Nuestro cuerpo habla a veces lo que nosotros no hablamos. Claramente, acá la tiroidea lo que hizo fue aparecer, ¿no? Este nódulo aparecer en mí por algo que yo estaba callando. Y como mensaje les quiero transmitir que no tengan miedo. Ante aquellas cosas que se les aparezcan en la vida, no tengan miedo. No tengan miedo de ningún tipo de enfermedad, de nada que se les aparezca, porque nosotros mismos somos los creadores de esa realidad. Yo misma creé eso en mí para sanar otras cosas, otros aspectos que tienen que ver con mi comunicación, con mi verdad, con mi forma de hablar, lo que hablo, lo que digo, lo que no digo, lo que callo. Entonces, prestar mucha atención a qué información nos está acercando a esa enfermedad, a qué información nos está invitando a que entremos y nos dejemos llevar para poder sanar. Y los invito a ir hacia adentro, a escucharse, a sentirse, a ver qué es lo que su corazón, qué es lo que su alma tiene para transmitirles. No dejen influenciarse por otros. Cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles y cada uno de nosotros maneja su propia verdad. No calles, hacete valer. Gracias por llegar hasta el final de este video y les voy a estar compartiendo el proceso acerca de toda la instancia del rayo de yodo y qué es lo que pasó después del rayo de yodo. Así que un abrazo grande. Si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla, que voy a estar respondiendo. Y si te gustó el video, dale like. Muchas gracias.